Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un temazo que nos va a tener pegados a la pantalla y a las redes sociales. Ya lo vieron en el título y sé que muchos de ustedes, mis asterisco chismosos asterisco favoritos, están esperando este vídeo con ansias. Hoy vamos a hablar sobre Andercel, su defensa a Kerem Bürsin, y lo que realmente pasó con Afsanur Sancak. Impactante. Prepárense porque esto va a estar bueno. Sé que el mundo de las series turcas, el mundo de las telenovelas, es un hervidero de chismes, rumores, amores, desamores y triángulos que parecen sacados de la mejor ficción. Y cuando hablamos de Andercel y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante, incluso explosiva. Para los que han estado viviendo debajo de una piedra, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la serie Love is in the Air, un éxito arrollador que conquistó el mundo. Su química en pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que traspasó la ficción. Se enamoraron, vivieron un romance de ensueño con fotos en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hicieron suspirar a todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y finalmente las cosas se terminaron. La pareja se separó, pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este mundo las cenizas siempre pueden avivar las brasas. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos de esta historia. Vamos a analizar lo que sabemos, lo que se rumorea, las pistas en redes sociales, las entrevistas, y sobre todo, la defensa de Andercel a Kerem Bürsin. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué implicaciones tiene este gesto? ¿Era una simple muestra de amistad o había algo más en juego? Y por supuesto vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, qué fue exactamente lo que pasó con Afsanur Sancak, una actriz que también ha estado relacionada con Kerem, y que para muchos podría ser el origen de la ruptura de la pareja. ¿Es un triángulo amoroso? ¿Simple amistad? ¿Estrategia de marketing? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de empezar de lleno con el chismecito, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ser parte de esta comunidad tan increíble. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus análisis. Son lo mejor de mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un comentario para saber qué les parece el tema de hoy. Me encanta leerlos. Compartan sus opiniones. Suscríbanse. Dale al like. Bien, empecemos con lo básico para poner a todos en contexto, incluso a aquellos que no están tan familiarizados con este mundo de las series turcas. Andercel y Kerem Bürsin, como dije, fueron la pareja perfecta en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial que conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó a millones de personas. Su relación en pantalla era mágica, llena de momentos románticos, cómicos y dramáticos que nos hacían reír, llorar y suspirar. Pero como suele suceder, la vida imita al arte, y la química entre los actores traspasó la pantalla. Su relación, que comenzó siendo un rumor, se confirmó a medida que compartían fotos juntos en las redes sociales, asistían a eventos y se les veía disfrutando de su compañía. La pareja se mostraba feliz y enamorada. Las declaraciones de amor en entrevistas, las dedicatorias en redes, los viajes románticos, todo indicaba que era una relación duradera. Incluso se hablaba de matrimonio. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa, y la pareja, por un tiempo, parecía vivir un cuento de hadas moderno. Pero como les decía, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de supuestas discusiones, desacuerdos, diferencias de carácter, agendas apretadas que dificultaban compartir tiempo juntos. Y finalmente la noticia de la ruptura. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones fueron muchas. Se habló de diferencias de carácter, de agendas apretadas, de terceros en discordia. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas.
Ambos se enfocaron en sus carreras, en nuevos proyectos y, por supuesto, en nuevas relaciones, o al menos, en nuevos rumores. Hande por un tiempo fue vinculada al empresario Hakan Saban. Kerem, por su parte, fue vinculado con varias actrices, incluyendo a Afsanur Sankak, la cual fue su CEO estrella en la serie Jakob Seversen. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de nuestra historia, la parte que todos estaban esperando. ¿Por qué la defensa de Hande a Kerem? ¿Qué la motivó a salir en su defensa públicamente? ¿Fue un gesto espontáneo o algo más calculado? Pues bien, en el mundo del espectáculo y particularmente en el competitivo mundo de las series turcas, la lealtad entre colegas, el compañerismo y el respeto mutuo son valores muy importantes. A veces las personas, a pesar de no ser pareja, mantienen una amistad, un respeto mutuo. Y es que trabajar juntos en un proyecto genera vínculos muy fuertes. La convivencia en el set, las largas jornadas de trabajo, los momentos de estrés, las alegrías compartidas, todo eso crea una conexión especial. En este caso parece que Hande y Kerem, a pesar de su ruptura amorosa, conservan una buena relación, o al menos, un respeto mutuo. La defensa de Hande podría haber sido en respuesta a rumores, a ataques, o a cualquier tipo de especulación negativa sobre Kerem. Es posible que Hande, al ver que Kerem estaba siendo criticado o que se estaba diciendo algo injusto sobre él, haya decidido salir en su defensa, demostrar que, a pesar de todo, hay respeto y cariño entre ellos. Podría ser una forma de proteger la imagen de Kerem, de evitar que se le juzgue injustamente, o de mitigar el impacto de los rumores y especulaciones que pudieran estar circulando. O simplemente una muestra de madurez y de que las relaciones, incluso las que terminan, no tienen por qué acabar en enemistad. También es posible que la defensa de Hande sea una estrategia de relaciones públicas, una forma de mantener una imagen positiva ante el público, de demostrar que es una persona madura y que no guarda rencor. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y mantener una buena relación con tus exparejas puede ser beneficioso para ambos. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la relación de Kerem Bürsin y Afsanur Sankak? Pues bien, ambos actores compartieron proyecto. Trabajaron juntos en la serie Jakob Seversen, y obviamente la química en pantalla saltó a la vista. Los fans comenzaron a especular sobre un posible romance. Se les vio juntos en eventos, en cenas, y los medios de comunicación no tardaron en hablar de una posible relación. Pero, ¿era realmente un romance? ¿O simplemente una amistad? La verdad es que no hay información oficial sobre una relación romántica entre ellos. Ni Kerem ni Afsanur han confirmado nada. Es cierto que se les vio juntos, pero eso no necesariamente implica que haya algo más allá de la amistad. En el mundo del espectáculo, es común que los actores desarrollen una buena relación, que se apoyen mutuamente. La convivencia en el set, las largas jornadas de trabajo y el compartir proyectos inevitablemente generan lazos. En este caso, es posible que Kerem y Afsanur sean simplemente buenos amigos, colegas que se llevan bien y que disfrutan de la compañía del otro. O tal vez hubo algo más, pero decidieron mantenerlo en privado, lejos de los focos mediáticos. La privacidad en el mundo del espectáculo es un tesoro muy valioso. Lo cierto es que no tenemos la certeza. Lo que sí es seguro es que el rumor de un romance entre ellos ha sido constante, alimentado por la propia interacción de los actores en redes sociales y en eventos públicos. A veces las propias estrellas, sin quererlo, alimentan los rumores al ser ambiguos en sus respuestas o al dejar entrever cierta complicidad. La pregunta clave aquí es, ¿la supuesta relación entre Kerem y Afsanur tuvo algo que ver con la defensa de Hande? ¿Fue Hande, de alguna manera, la que salió a defender a Kerem porque entendió que tal vez la relación entre él y Afsanur no iba por buen camino? O tal vez, Hande solo quería demostrar madurez y respeto hacia su ex, sin importar lo que pasara en la vida de Kerem? Nuevamente solo son especulaciones. Es imposible saber con certeza qué motivó a Hande a defender a Kerem. Pero es evidente que la situación ha generado mucha expectación y que los fans están ansiosos por saber qué está pasando realmente. Lo que sí podemos deducir es que en el mundo de las series turcas, las relaciones sentimentales son un tema delicado. Los fans se involucran, los medios de comunicación especulan y las parejas, a veces, se ven sometidas a una presión constante. En este contexto, la amistad, la lealtad y el respeto mutuo son fundamentales. Hande Erçel, al defender a Kerem Bürsin, demostró que a pesar de la ruptura amorosa, hay cariño y respeto. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre Kerem y Afsanur,
la situación nos demuestra que la industria del entretenimiento está llena de incógnitas, de rumores y de historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y no solo a la pantalla de la televisión, sino también a la de nuestros teléfonos y computadoras, donde buscamos incansablemente información sobre nuestros ídolos. Es importante recordar que al final del día, los actores son personas, con sentimientos, con vidas privadas que merecen respeto. Las especulaciones y los rumores son parte del juego, pero debemos ser cautelosos al interpretar la información que recibimos. La realidad a menudo es mucho más compleja de lo que parece. En resumen, hoy hemos hablado de la defensa de Ander a Kerem Bürsin, un gesto que demostró madurez y respeto mutuo. Hemos repasado la relación de Hande y Kerem, su ruptura, y las especulaciones sobre los motivos. Y por supuesto, hemos analizado la posible relación entre Kerem y Afsanur Sankak, un tema que ha generado mucho debate y que sigue siendo un misterio. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem mantienen una amistad sincera? ¿Creen que hubo algo más entre Kerem y Afsanur? ¿Creen que la defensa de Hande fue un gesto genuino, o una estrategia? ¿Qué opinan de la defensa de Hande? ¿Creen que la prensa y los fans a veces exageran o malinterpretan las situaciones? ¿Creen que los actores turcos tienen más presión que otros actores de otras industrias debido a la intensa atención mediática que reciben? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías. A debatir. Quiero saberlo todo. Y antes de irnos, recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo lo último en el mundo de las series turcas con análisis, noticias y mucho chismecito. No se lo pueden perder. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Ayúdenme a crecer. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, la vida es una serie turca, llena de giros inesperados. Hasta la próxima, *chismosos*.